Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy hablaremos de una de las teorías psicológicas más influyentes, el conductismo, y lo explicaremos con ejemplos prácticos. Así que acompáñennos para entender mejor de lo que se trata. ¿Cómo podemos definir el conductismo? Es una teoría psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable. Su principal postulado es que todas las conductas se aprenden a través de la interacción con el ambiente y que los factores internos como los pensamientos o emociones no son necesarios para explicar el comportamiento. En otras palabras, lo que hacemos depende de estímulos y respuestas sin necesidad de procesos internos complejos. Ahora bien, es importante conocer que el conductismo se divide en dos enfoques principales: el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov y el condicionamiento operante de Frederick Skinner. Por un lado, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje basado en la asociación entre estímulos. Ocurre cuando un estímulo inicialmente neutral se asocia repetidamente con un estímulo incondicionado hasta que comienza a provocar una respuesta condicionada. Por ejemplo, en el famoso experimento de Pavlov, los perros aprendieron a salivar al escuchar una campana porque la asociaron con la llegada de la comida. Este tipo de aprendizaje es pasivo y ocurre de manera involuntaria, ya que el sujeto responde automáticamente sin necesidad de tomar una decisión consciente. A diferencia del condicionamiento clásico, el operante implica aprendizaje a través de las consecuencias de una conducta. En este caso, el sujeto emite una conducta de manera voluntaria y su repetición depende de los refuerzos o castigos que reciba. Por ejemplo, si un niño recibe un elogio por completar sus tareas, es más probable que continúe haciéndolo. Esto es un refuerzo positivo. Por otro lado, si un estudiante no tiene que hacer tareas adicionales porque participó en clase, también se refuerza su conducta y es un refuerzo negativo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto tiene un papel activo y modifica su comportamiento en función de los resultados obtenidos. Es importante recordar que el condicionamiento es un mecanismo de aprendizaje dentro del conductismo y que se aplica en múltiples contextos como la educación, la terapia psicológica y hasta en la publicidad. Gracias a estos principios podemos modificar hábitos, mejorar el rendimiento académico y moldear conductas en diversas áreas de la vida cotidiana. Además, es importante recordar que existen diferencias claves en el condicionamiento clásico y operante. La primera de ellas es la naturaleza del aprendizaje. En el condicionamiento clásico es involuntario y automático, mientras que en el operante, como ya vimos, es voluntario y basado en consecuencias. El segundo es el tipo de respuesta. En el condicionamiento clásico las respuestas son reflejas o fisiológicas, como la salivación del perro, mientras que en el operante son conductas voluntarias. Otra diferencia es el mecanismo de aprendizaje. El clásico se basa en la asociación entre estímulos, mientras que el operante se basa en refuerzos y castigos, tanto positivos como negativos. Un ejemplo práctico podría ser que un perro asocie un sonido con comida, es un caso de condicionamiento clásico, mientras que un niño que estudia para recibir una buena nota, como ya lo vimos, es un caso de condicionamiento operante. Cabe recalcar que además del condicionamiento existen otras formas de aprendizaje basadas en el conductismo, como el conductismo modelado propuesto por Albert Bandura, que se basa en la idea de que aprendemos observando a otros. Es el principio detrás del aprendizaje vicario, donde imitamos los comportamientos de modelos a los que admiramos o con los que nos identificamos. Por otro lado, tenemos la modificación de conducta, que se centra en la aplicación de principios conductistas para cambiar patrones de comportamiento indeseables y fomentar los deseables. Se usa en terapia cognitivo-conductual, en intervenciones educativas y en programas de rehabilitación. Por último, y más importante, vamos a ejemplificar la aplicación de los principios del conductismo en la vida real. Analicemos el caso de la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Con una tasa del 17.3%, Ecuador se encuentra entre los países más afectados de América Latina por esta problemática, que impacta no solo la salud física de los niños, sino también su desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Si bien la pobreza y la falta de conocimiento influyen en esta situación,
Otro factor clave es la ausencia de hábitos alimenticios adecuados en las familias. Aunque muchas ONGs trabajan para mejorar esta realidad, a menudo enfrentan el desafío que tras sus intervenciones, los niños, sus familias y las escuelas abandonan los hábitos saludables adquiridos. Para abordar esta dificultad de manera sostenible, es posible aplicar el condicionamiento operante en las escuelas con mayores índices de desnutrición crónica infantil, reforzando conductas que fomenten una alimentación saludable y su mantenimiento a largo plazo. Desde la perspectiva del condicionamiento operante de Skinner, podemos implementar estrategias para fomentar hábitos alimenticios saludables y mejorar la concentración en el aula. Por ejemplo, como refuerzo positivo podemos premiar a los niños que terminan sus raciones de comida saludable con premios, stickers, etc. Y también podemos hacer que estos niños sean reconocidos para motivarlos y mantener una buena alimentación en ellos. Otro ejemplo de refuerzo negativo en este caso es retirar una tarea adicional o reducir el tiempo de deberes a aquellos niños que siguen hábitos de alimentación saludables dentro de la escuela, promoviendo así la conducta deseada. En el lado del castigo positivo podemos introducir consecuencias como perder tiempo de recreo si se desperdician alimentos o si los niños rechazan de manera reiterada comidas nutritivas. Y como castigo negativo podemos quitar incentivos como juegos o materiales didácticos a quienes no cumplen con las normas de alimentación establecidas. También tenemos un ejemplo de modelado. Los maestros y líderes comunitarios pueden comer junto a los niños y mostrar entusiasmo por los alimentos nutritivos, incentivando así la imitación de conductas positivas. Y por el lado de la modificación de conducta, podemos implementar un programa progresivo donde se refuerce y monitoree constantemente la adopción de hábitos saludables con la ayuda de los padres y la comunidad educativa. A través de estas estrategias, el objetivo es mejorar la nutrición infantil y su impacto en el rendimiento académico, interrumpiendo el ciclo así de pobreza y de desigualdad en Ecuador. Bueno, en conclusión tenemos que el conductismo ha sido clave en la comprensión de cómo aprendemos y nos comportamos. Desde las investigaciones de Pavlov y Skinner hasta los enfoques actuales, esta teoría sigue influyendo en la psicología, la educación y muchas otras áreas. A través del caso de la desnutrición crónica infantil, hemos visto cómo el condicionamiento operante puede utilizarse para generar cambios positivos en la alimentación y el desarrollo de los niños. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la aplicación de estos principios conductistas en niños con desnutrición crónica infantil puede generar cambios duraderos? ¿Cómo aplicarías tú estas estrategias en otros ámbitos? Si te gustó este episodio, compártelo y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.